Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí, recuerden que pueden acceder, sí, a nuestro curso abierto y gratuito de semiología. Esto lo quiero repetir en todos los videos de semiología porque, bueno, veo que los ven muchos y quizá alguno que esté mirando aquí no está en nuestro curso. Nuestro curso es abierto y gratuito, ¿no? No hay que pagar un peso, así que lo pueden aprovechar. ¿Dónde puedo anotarme? ¿Dónde encuentro el link? Bueno, todo en nuestro Instagram, así que encontrarán aquí en la descripción en @samuparticular. Como siempre, vamos a tratar de que este video sea lo más sintético posible, 10 minutos, un poquito más, ¿sí? Que sea corto, al hueso, porque la teoría desplegada, ¿no? En términos generales, está justamente en la clase. Para eso tenemos encuentros semanales, ¿no? De más de 2 horas. Bueno, en el día de hoy nos toca Mijail Bakhtin. ¿De qué nos habla Bakhtin? Bakhtin nos va a hablar de los géneros discursivos, ¿sí? ¿Qué son, como denomina Bakhtin, los géneros discursivos? Los géneros discursivos justamente son un tipo relativamente estable de enunciados que utilizamos en diferentes áreas de la comunicación, ¿sí? El objetivo de un género discursivo, que volvemos a repetir, son enunciados relativamente estables, es el de facilitar la comunicación, ¿sí? Los géneros discursivos tienen el objetivo de facilitar, de justamente agilizar la comunicación. Como bien dice ahí el enunciado, naturalmente los reconocemos los géneros discursivos. Por ejemplo, cuando yo miro una publicidad, reconozco claramente que forma parte de un género discursivo denominado publicidad. ¿Por qué? Porque directamente reconozco su forma, reconozco el estilo, reconozco la estructura, reconozco las temáticas. No hace falta ser experto en comunicación, ¿sí? En marketing para comprender lo que es una publicidad. Naturalmente los reconocemos, ¿sí? Cuando yo veo, ¿no? En la televisión, al cabo de unos segundos, la pantalla, puedo darme cuenta que se trata de una película y no de un noticiero o de una canción. Bueno, esos son los géneros discursivos, enunciados relativamente estables que sirven para facilitar la comunicación. Es muy difícil clasificarlos porque tenemos justamente de varias naturalezas. Es muy heterogéneo el arco de los géneros discursivos. Sin embargo, como bien establece Mijail Bakhtin, existen dos tipos de enunciados básicos, que son los simples y los complejos, los primarios y los secundarios. Ahora vamos a eso, pero primero tenemos que referirnos a cómo está compuesto un género discursivo, cuáles son justamente las formas que forman a un género discursivo, cuáles son las cuestiones que lo componen. Y un género discursivo está compuesto por la temática, el estilo y la estructura. Un género discursivo está compuesto, repito, por una temática, por un estilo y por una estructura. ¿Qué es la temática? Bueno, la temática es justamente el tema del género discursivo. Todos los tópicos, por eso un género discursivo es un enunciado relativamente estable. Todos los tópicos, todos los enunciados, justamente van a referir a la misma temática. Serán similares los tópicos que se utilizan. Todo género discursivo tiene un tema. Todo género discursivo tiene un estilo. Y el estilo es la parte más subjetiva del género discursivo. Es, como bien dice Mijail Bakhtin, donde más se puede jugar la impronta personal, el estilo. Sin embargo, no confundir el estilo con una libertad absoluta, con el libertinaje. El estilo es la parte más personal del género discursivo, pero siempre tiene que tener ciertos límites. Por ejemplo, una clase, pueden haber profesores más carismáticos, menos carismáticos, con un estilo más cercano a los alumnos, menos, más reflexivas o teóricas como conferencias magistrales, con más participación por parte de los alumnos. Puede cambiar un poco la dinámica, sin embargo, siempre hay convenciones para el género discursivo. Un profesor no va a ir a dar clases en ropa interior. Su estilo no va a llegar a eso, porque todo género discursivo impone, inclusive al estilo, que es la parte más personal, ciertos límites. También hay géneros discursivos que son mucho más susceptibles a incorporar el estilo del autor y otros que no. Por ejemplo, los invito a la siguiente reflexión. Si yo analizo un poema o una boleta electoral, ¿vieron las boletas electorales? Las que utilizamos al momento de ir a votar. Un poema y una boleta electoral. ¿Cuál de los dos es más, y esto ha sido pregunta de examen, cuál de los dos es más susceptible al estilo del autor?
Claramente el poema. Una boleta electoral, sí, vos podés ponerle a la boleta electoral Frente de Todo, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, podés ponerle un sol, una bandera, otro color, un águila. Sin embargo, hay ciertas convenciones ya para el estilo, ¿sí? El nombre de los candidatos, el número, el cargo a ocupar, la imagen. En cambio, el poema, ¿sí? Es mucho más susceptible a incorporar el estilo, ¿m? Del autor. Bien, todo género discursivo está compuesto de un tema, de un estilo y de una estructura. La estructura es justamente la forma de organizar, la forma de ordenar el género discursivo, ¿sí? La forma de ordenar, de organizarlo, de estructurarlo, ¿sí? Bien, dijimos que hay géneros primarios y géneros secundarios. Antes de pasar a la siguiente silueta, vamos a detenernos en la explicación. ¿Qué es un género primario? Un género primario es un género simple. Generalmente ligado a lo cotidiano, es un género que no tiene demasiado desarrollo cultural, demasiado desarrollo en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su complejidad. Por eso la mejor forma de definir al género primario es simple y al género secundario complejo. ¿Qué es un género primario? Una lista de supermercados es un género primario. Una instrucción, un instructivo cualquiera, eso que uno puede leer cuando compra un electrodoméstico. Una lista de empanadas es un género primario. Un saludo cotidiano es un género primario. ¿Y qué es un género secundario? Es un género complejo, mucho más desarrollado. Un poema, dijimos, es un género secundario. Una nota periodística es un género secundario. Una canción es un género secundario. Una conferencia es un género secundario. Una novela es un género secundario. Bueno, se darán cuenta que allí, si seguimos así, podríamos estar hasta mañana, ¿no? La mejor forma de comprenderlo es justamente apelando a la calificación de simple o complejo. Los géneros primarios son simples, generalmente ligados a lo oral, pero no siempre. Y repito, suelen ser de uso cotidiano. Un saludo informal, cualquier tipo de conversación informal. ¿Sí? Esto lo podrán ver en los ejercicios de parcial que si están en nuestro curso hemos resuelto un montón. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto está el kilo de tomate? 2.500. Bueno, dame un kilo. Es un género primario, ¿no? Porque es, repito, una conversación cotidiana, informal, en cambio una novela, un poema, una tesis, una descripción de algún fenómeno literario, un discurso político, son todos géneros secundarios, ¿sí? Por eso, ¿cómo los definimos? Bueno, los géneros discursivos primarios y secundarios. Los primarios que son simples, forman parte, luego van a ser reabsorbidos y van a formar parte de los complejos. Al estar dentro de eso se transforman y pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados reales de otros. Conservan su forma e importancia cotidiana tan solo como parte del contenido del género secundario. Ejemplo, réplicas de un diálogo cotidiano o cartas dentro de una novela, totalmente, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una carta personal, en donde Rosa le escribe, qué sé yo, a Jacinta sus vivencias día a día, ¿no? Bueno, ahora, si yo mañana escribo la biografía de Rosa, de la señora Rosa, escribo una biografía o escribo una tesis doctoral sobre la amistad femenina en la época de la pandemia y uso las cartas de Rosa, una biografía, una tesis, son géneros secundarios. Bueno, utilizaré las cartas de Rosa como una fuente para mi investigación. Bueno, absorbo un género primario, que es un género simple como una carta personal, y le doy un significado en un género secundario. Los géneros secundarios son los complejos, como bien dice ahí, surgen en condiciones de comunicación cultural compleja, más desarrollada, organizada, generalmente escrita, pero no siempre. Una conferencia magistral no es escrita y sin embargo es secundaria. Un discurso político no es escrito y sin embargo es secundario. Una lista del supermercado es escrito y sin embargo es primario porque es algo básico. Una carta personal también es escrita y sin embargo es primario. Como bien dice, como bien reza el enunciado, los géneros secundarios en su formación absorben y reelaboran diferentes géneros primarios. También pueden ser llamados ideológicos, totalmente. Los géneros secundarios son ideológicos, ¿por qué? Recuerden que ideológico, ¿sí? En semiología no quiere decir ser peronista, ser radical, ser libertario. Recuerden que ideológico quiere decir
bueno, dan cuenta de la visión del mundo, ¿no? Los enunciados son ideológicos porque dan cuenta de nuestra visión del mundo, ¿sí? Bien, y por último, para ir redondeando esto a modo sintético, recuerden que el objetivo no es acá, ¿sí? Reponer una explicación de la clase, que justamente para eso, ¿no? Tenemos, ¿no? La clase y los encuentros semanales, sino acá ir a lo sintético, cortito, al pie, al hueso. Dijimos que los géneros, ¿sí? Los géneros discursivos son un conjunto relativamente estable de enunciados. ¿Y qué son los enunciados? ¿Qué es un enunciado? Para Bakhtin, un enunciado, ¿sí? Justamente es, y esto es muy importante, la unidad mínima de los géneros discursivos. Enunciado. El enunciado tiende a su objeto, tiende hacia su objeto, hacia su contenido, hacia el enunciado mismo. Ahora se tendrá en cuenta al oyente que al percibir y comprender el significado del discurso toma una activa postura de respuesta, la cual está en formación a lo largo de todo el proceso de audición y comprensión desde el principio. Bueno, ustedes para comprender esto, y esto también ha sido pregunta de examen, tienen que entender que Bakhtin critica fuertemente a Saussure. ¿Por qué critica a Saussure? Porque Saussure, como vimos en uno de los videos que está inclusive aquí en este canal, Saussure se enfoca en el estudio de la lengua, dejando de lado el habla. Para Saussure, lo que importa es quien emite el mensaje y Saussure deja de lado al oyente. Para Saussure el oyente es un oyente pasivo, porque la acción está del lado del emisor. Y Bakhtin critica eso porque justamente dice que el oyente tiene que poner todo de sí para comprender el enunciado, para comprender el mensaje, y por lo tanto también es activo. El oyente responde el enunciado cuando lo comprende, no requiere una respuesta física. Toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene carácter de respuesta. Todo enunciado es un eslabón en la cadena muy complejamente organizada de otros enunciados. Hay una participación real del oyente en la comunicación, no como decía Saussure. ¿Qué es un enunciado? Una unidad real de la comunicación discursiva. El discurso solo existe en la realidad en forma de enunciado. ¿Sí? Y una de las cuestiones muy, pero muy importantes, que justamente habíamos analizado, ¿sí? en nuestras clases, era la diferencia justamente entre un enunciado y una oración. Recuerden que eso es algo muy, pero muy importante, ¿sí? De justamente la teoría de Bakhtin, ¿sí? Quisiera, porque este resumen ustedes lo tienen, se los he mandado por el grupo de WhatsApp, pero vi que había varias dudas respecto a eso y quisiera atenderlo, ¿sí? Recuerden la diferencia entre enunciado y oración. Una enunciada no es una oración. ¿Por qué? Porque un enunciado está formado de oraciones. Y principalmente porque recuerden que la oración prácticamente forma parte de la lengua. La lengua es una posibilidad. ¿Cuándo se materializa la lengua? En forma de enunciado, a través del habla. Las oraciones solo existen en forma de enunciado. Un enunciado es un conjunto de oraciones, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Que la lengua justamente es una posibilidad, forma parte de lo abstracto. La oración es abstracta, se desenvuelve en la realidad solo a través del enunciado, en la forma del discurso. Por eso la oración es neutra, las oraciones son neutras, solo adquieren un significado en un contexto determinado, que se da a través de el enunciado. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, la casa está en orden. ¿Esa oración qué significa? Sí, tiene límites gramaticales, un significado gramatical. Las palabras asignan significado. Las palabras tienen significado. Sin embargo, la interpretación la da el contexto. Y esa es la diferencia entre enunciado y oración. La oración es neutra. El enunciado posee expresividad. Si yo les digo a ustedes, la casa está en orden, ¿qué significa? ¿Qué significa? Puede significar que mi abuela hizo ravioles el domingo al mediodía. Puede significar, como la inmortalizó Alfonsín, la frase que ha triunfado la democracia sobre los levantamientos militares. Puede significar que terminé de limpiar mi casa, bueno, justamente porque se expresa a través de enunciados. Bueno, eso ha sido todo, nos estamos viendo en los siguientes videos. Muchas gracias.